Bueno, vamos a contar una historia, quizá una leyenda rusa. ¿Qué es lo que está de moda ahora? En todos los programas de radio se cuentan leyendas rusas. Se ponen la radio a las 7 de la mañana por América y cuentan leyendas rusas. Aquí en esta misma radio continental, el Cholo Castañón cuenta leyendas rusas. FM Horizonte también. Sí. Este era un señor llamado Sadko, que tocaba en las tabernas de Novgorod. Vamos hasta la lejana Novgorod. ¡Ah, cuántos recuerdos! ¿Muchos, Alejandro? No. En realidad casi ninguno. Mi vieja y querida Novgorod. Bueno, Sadko tocaba la guzla, un instrumento de cuerda, en las tabernas de Novgorod. Los clientes eran ricos mercaderes y como Sadko era el mejor, tocaba la guzla muy bien, los mercaderes dejaban caer iba a decir en la gorra de Sadko, pero nadie me asegura que pasara la gorra, vaya a saber. Le daban a Sadko, no sé de qué manera, monedas de oro, y Sadko era próspero, era un gran músico. Así transcurrieron años, pero Sadko empezó a advertir lo que tarde o temprano advierten algunos artistas, que la gente es tornadiza y cambiante. Y así como le brindaron durante un tiempo su favor y su reconocimiento, por ahí empezaron a aburrirse, empezaron a buscar otras diversiones. Y si bien no es que lo dejaban de lado, ya no le daban tantas monedas de oro, y Sadko se enojó. Y buscó refugio en la naturaleza, abandonó las tabernas, y se fue hacia el lago Ilmen, que quedaba muy cerca de Novgorod, junto a un bosque de abedules, y allí se quedó en estrecho contacto con la naturaleza. En cierto momento tomó su guzla y tocó. Quiere decir que griten más fuerte. Y ese lago, que hasta ese momento lucía tranquilo como un espejo, empezó a agitarse al son de la guzla de Sadko. Y finalmente aquella agitación se convirtió en una tempestad. Gigantescas olas que más parecían propias de un mar que no de un lago empezaron a levantarse, y Sadko, cuando vio semejante entrevero, optó por rajarse. Guardó la guzla y se las tomó, pues dijo: acá viene la tempestad. Muy impresionado, no volvió a aquel lugar sino hasta después de varios días. Se volvió a sentar junto al lago, que volvía a tener aquel aspecto tranquilo que él había conocido. Tomó la guzla y tocó de nuevo, y otra vez se agitó el lago hasta alcanzar la proporción de una tempestad en su agitación. Sadko rajó de nuevo, pero en ese momento se oyó una voz profunda y cavernosa que lo llamaba. Sadko, Sadko, no temas, nada debes temer. Sadko se volvió y vio en el centro del lago una criatura gigantesca, vamos, un gigante, con el agua hasta la cintura, y el lago era profundísimo. Que le decía: ven aquí, Sadko, quiero agradecerte mucho tu música. Yo soy el gigante que vive en el fondo de este lago, y cada vez que tocas me dan ganas de bailar, y es por causa de mi baile que el agua se agita y que se producen estas tempestades. Me has hecho muy feliz con tus melodías y quiero agradecerte esta felicidad, y te voy a premiar, y el premio consistirá en una especie de dato que voy a darte para que ganes una apuesta y prosperes. Regresa junto a los mercaderes de las tabernas de Novgorod y apuesta con ellos 3 cargamentos de pieles de astracán. ¿Conocen ustedes las pieles de astracán? ¿No? Son esas de rulito chiquitito. De color negro. De color negro. Apuesta 3 cargamentos de pieles de astracán, digo, a que en el lago Ilmen hay peces de aletas de oro. Pero perderé, dijo Sadko, no perderás. Tú apuesta a eso y después ven al lago con los mercaderes, que habrá peces de aletas de oro que te hagan ganar la apuesta. Sadko volvió a Novgorod. Aquella noche se presentó en una de las tabernas. Lo recibieron muy bien, se acordaban de él, lo hicieron tocar, bebieron, y con la vodka vino la apuesta. Sadko les dijo: ustedes conocen mucho mundo y han visto cosas extraordinarias, pero ignoran que aquí mismo, aquí cerca en el lago Ilmen, hay unos peces con aletas de oro. Estás borracho, Sadko. Esas cosas. Pasemos por alto esas tentaciones de literato que hacen alargar una cosa.
y ya se sabe cómo va a terminar. De mal literato. De mal literato. ¿Qué hace un mal literato aquí con esta situación? Y empieza a decir 100 veces la misma cosa. Que los mercaderes no creían en lo que decía Sadko, alargan este no creer. Enumeran otro que dice, estás borracho, el vino, vamos, Sadko, y hacen frases todo el tiempo, ejercitan, hacen literatura y de la peor. Sadko, la vodka te hace decir cosas sin sentido. No, porque así. Bueno, otra de las cosas que puede hacer un mal literato es deleitarse enumerando las cosas que escribiría un mal literato. Y así. Pero esa es otra clase de malos literatos, que son los que me gustan a mí. El caso es que la apuesta se acepta y apuesta él 3 cargamentos de pieles de astracán, y al alba salieron de la taberna, fueron al lago, se sube él a una barca con 3 o 4 tipos, tiran la red y ¿qué sacan? Unos pescaditos con aletas de oro. Gracias a esos cargamentos de pieles de astracán, Sadko se enriquece y deja la guzla, deja la música, le toma el gusto a esta prosperidad, a la riqueza, se dedica a comerciar en pieles, ya no toca más. Hasta que un día venía él navegando justamente por el lago Ilmen, en una barca. Venía con unos cargamentos de pieles, marineros ahí, y en eso tenía tiempo. Y la verdad es que llevaba con él su guzla. Y se iba a tocar un poco. Y empieza unos tristes, unas vidalas. Mejor dicho, unas vidalitas. Tristes nunca oídos, cielos no escuchados, que llevaban derramados la embriaguez de los sentidos. Y pues, no bien empezó a tocar Sadko, se empiezan a agitar las aguas. Y se desata una tempestad impresionante. Los marineros, que eran muy supersticiosos, pero no tanto como el autor de esta leyenda, conjeturaron que el dios del lago estaba enojado y que reclamaba algún tributo. Y entonces empezaron a arrojar al agua unos cargamentos de oro, algunas piezas de oro, pero la tempestad no amainaba. Finalmente llegaron a tirar un tonel entero de piezas de oro que no se sabe para qué llevaban. Seguramente para aplacar la eventual ira del dios del lago. Pero esta ira no amainaba y la tempestad iba de mal en peor. Entonces resolvieron los marineros hacer un sacrificio, tributarle una vida humana. E hicieron un sorteo para ver a quién de los que tripulaban la barca iban a arrojar. Y en el sorteo salió Sadko. Y Sadko comprendió, porque ya sabía, que en realidad el gigante que vivía en el fondo del lago estaba exigiendo que él fuese con él, que fuese a amenizar las oscuras noches del fondo del lago. Y con guzla y todo se arrojó. El gigante lo recibió y con sus poderes mágicos hizo que no se ahogara, y lo retuvo viviendo en el fondo del mar, en un palacio, supongo yo, lleno de algas, de coral y de sirenitas. Y allí se dio una gran vida a Sadko. El gigante le proporcionaba lo que Sadko solicitaba. Que esto, que aquello. Lo único que tenía que hacer era tocar la guzla cada tanto. Y así se quedó viviendo en el fondo del lago una vida muy regalada junto al gigante que reinaba en aquellas regiones, Sadko. Solo tocaba la guzla. Y pasaron años. Pero un día se presenta en el fondo mismo del lago un viejo. Y le dice, Sadko debe dejar de tocar. ¿Por qué? Dice el tipo. Es que hay muchos vendavales. Y hay muchos naufragios y muchas muertes. Cada vez que tú tocas la guzla, el gigante se pone a milonguear. Hay tempestad, hay naufragios, se muere la gente, y esto ya no es vida. Pero ¿cómo haré? Porque el gigante no me dejará ir. Rompe las cuerdas de tu guzla y dile que ya no puedes tocar. Rompió las cuerdas de la guzla Sadko. Y el gigante accedió a llevarlo de nuevo a la costa. Y ya no hubo más tempestades, ni naufragios, pero tampoco hubo más alegría en el fondo del mar. Y Sadko
harto de producir desgracias con su guzla, ya no volvió a tocar. No es una mala historia si se la relaciona con otros músicos que han tenido propiedades mágicas en sus instrumentos. Desde luego nos acordamos de Orfeo, que tocaba y que cantaba, y que según se dice, aplacaba las fieras con su música, que hacía inclinar a los árboles, que zanjaba disputas cuando navegaba junto con los argonautas en la nave Argos, y que alentaba a los remeros. Orfeo, aquel cuya cabeza siguió cantando separada del cuerpo, lo que debió ser un espectáculo digno de verse. Bueno, todos conocemos cantores famosos, legendarios, pero yo alguna vez he contado la historia de Ives Castagnino, el músico de Palermo, quien positivamente tenía propiedades mágicas en su música. Por empezar, se dice que era capaz de favorecer los sembradíos, y cada vez que tocaba, por ejemplo, el aguacero, hacía llover positivamente. Y lo llamaban de regiones donde campeaba la sequía, para que tocando ese tango provocara una lluvia benefactora. Dicen algunos también que era tan portentoso su talento que para no producir la muerte de sus oyentes, de pura impresión, iba menos. Tocaba un poco peor de lo que podía tocar. Pero dicen también que solía enamorar a las mujeres, que era lo que más le gustaba, mucho más que la música. Solían decir que a algunas chicas, con el pretexto de que las enamoraba, les enseñaba a tocar el piano. Pero quería contarles lo que sucedía con una melodía inventada por Ives Castagnino. Y esta melodía es, y la voy a tocar porque me ha sido revelada, la melodía del amor. Y tiene el siguiente y portentoso efecto que ustedes mismos van a poder apreciar. Vamos a tener una experiencia mágica. Voy a tocar una melodía que tiene virtudes mágicas. Cuando esta melodía se toca en presencia de una mujer, esa mujer se enamora. Y no falla nunca, preguntarán ustedes. ¿Y no falla nunca? Eso es lo malo. Suele fallar. Cuando uno comete el más mínimo y ligero error en la interpretación y no está muy claro cuál es la verdadera interpretación que más conviene, la mujer no se enamora. Vamos, para decirlo en términos estadísticos, ante la ejecución de esta melodía y ante una mujer pueden suceder dos cosas: que esta mujer se enamore o que no se enamore. Aún así vale la pena, ¿no? Aún así vale la pena admitir siquiera la mitad mágica de esta melodía. Y esta melodía es así. Ya se verá. Pero no solo de esta melodía era autor Castagnino, sino de otra melodía opuesta a esta en sus efectos, que tenía la particularidad de desenamorar a las mujeres. Esta segunda melodía, tocada ante una mujer, producía el efecto de apagar sus ardores, salvo cuando por algún error imperceptible en su ejecución tal cosa no sucedía. Y la melodía en cuestión era esta.
Pueden utilizar ustedes sus grabadores y cuando necesiten enamorar a una mujer les bastará con... Ahora, si lo que quieren es sacarse a una mujer de encima, pues entonces por el contrario deberán... Yo, para terminar, diré que prefiero la tercera melodía de Castañino. La tercera y definitiva melodía de Castañino, que no producía otro efecto que el que ya estuviera dentro de la mujer. Se me dirá, ¿y de qué sirve esta melodía? Pues sirve. Sirve saber que alguien, aun sabiendo que esta melodía no va a producir ningún efecto, ha querido dejar un pedazo de su alma en ofrenda a la mujer que ama. Y esta melodía, que no es ni la 1 ni la 2, es la que yo prefiero. Y es esta. Pero, querido Dorio, ¿a quién dedicar estas 3 melodías tan distintas? Pensaba, Alejandro, mientras usted ejecutaba cada una de las melodías de Castañino, pensaba, digo, en una sencilla copla popular que escuché alguna vez, hace algunas décadas quizás, que dice, por eso hay que elegir el arte o el amor. Y pensaba que justamente ahí está el dilema. El dilema, digo, de pensar que del mismo modo que no se puede servir a 2 amos al mismo tiempo, uno puede, digamos, simular estar sirviendo al Señor cuando en realidad está sirviendo al demonio, pero siempre, en todo caso, está sirviendo al demonio. Fuera de la hipocresía, digo, no se puede servir a 2 amos al mismo tiempo. Ocurre que cosas como la apuesta del arte o la apuesta del amor son tan completas que es prácticamente imposible que uno las pueda compatibilizar. Y pensaba en 2 personas que son los dedicandos de esto, las 2 únicas que conozco por ahora, pese a que conozco a muchos aspirantes de esa categoría. El primero era un muchacho de nariz ganchuda que a los 15 años aproximadamente decidió que no solo quería poder cantar como no había cantado nadie, y cuando digo cantar, digo combinar ciertas palabras primero y después emitirlas, y decidió también que quería luchar como no había luchado nadie nunca antes, y cuando digo luchar pienso en tener una determinada idea, formularla y defenderla con la propia vida. Pensó en términos de patria cuando la idea de patria no existía, igual que ahora, y estaba mal vista, y que al mismo tiempo decidió que tenía la necesidad, haciendo esas cosas, de amar como nunca se había amado antes. Entonces eligió a una mujer. Esto es absolutamente azaroso. Entre nosotros hemos hablado alguna vez de este muchacho, Alejandro, sabemos que la chica quizás era una estúpida. De todos modos, esto no tiene nada que ver en esta situación, porque él hizo todas esas cosas y le salieron bien, y entonces logró conciliar la historia de un amor absolutamente imposible por la muchacha estúpida, la concepción de una obra maravillosa e inmortal. Quizás el mejor libro que se haya escrito. Quizás el único libro en serio que se haya escrito, digo, escrito por mortales. Estamos hablando de un muchacho de la parte de Florencia, que escribió un libro llamado La Comedia, y que estaba perdido en una selva oscura en la mitad de su vida justamente. Pienso en otro que vino después, lamentablemente iba a decir un británico, era un americano que se hizo británico. Pienso en Thomas Eliot, que también sufrió las penas del amor porque la mujer que amaba se volvió loca y él no la abandonó. Y digo, si hay alguna apuesta posible, estos son los 2 dedicandos de hoy, es justamente esa, la necesidad de combinar esas cosas, porque justamente hay un grado de egoísmo en el arte que en el amor y en la amistad y en algunos otros valores que ya casi no se practican y que nosotros conocemos solamente por relatos, tiene que desaparecer a tal punto que uno pueda evitar incluso la posibilidad de decir yo hago tal cosa, yo quiero tal cosa. No sé, es del todo posible, pero en todo caso llega un momento en que uno tiene que enfrentar a una de esas 2 categorías, digo, la del amor o la del arte, y decir, como elijo la otra apuesta, con vos no nos veremos más. Para los que renuncian entonces, para Dante Alighieri, para Thomas Stearns Eliot, para los que aspiran a esa categoría, aunque en ello les vaya la vida, esta primera parte del programa. Y no nos veremos más es también para mí una melodía mágica, porque al que le guste este vals, temo que le gustaré yo. Y gusta Fugasoy de más.